pero básicamente porque también tenemos a nuestra la estrella real de este programa, pues chiquillos. Sí. No es ni Daniel ni Mauricio. Ya. Yo los quiero mucho, chiquillos. Me suena una parte más económica me suena. Pero la verdadera estrella de este programa, un hombre con el que queríamos conversar toda la semana, es Hassan Akram. ¿Cómo estás? ¡Por supuesto! ¡El grande! Desde Recoleta, para Chile y el mundo. Sí, sobreviviendo así en el centro de la pandemia. En el centro de la pandemia, y no es exagerado decirlo. Yo sabemos que escribes, pero ¿solo escribes tu ensayo o tienes también otros intereses literarios? Estoy pensando en un cuento. Yo leería un cuento de Hassan. Yo también. Sobreviviendo en Recoleta, en época de pandemia. Sí, una buena idea. Ya que estoy atrapado en esta locura, me puse a escribir otra vez. Yo en otra vida sí escribía cuentos, curiosamente. ¿Viste? Mira. Sí, y lo dejé de hacer por dignidad. ¡Idiota! No, es cierto. Este país es lleno de economistas que quieren ser autores. ¿Sí? Yo al revés, empecé con la literatura y después me fui por economía porque me pareció un rubro mucho más fácil y menos vergonzoso cuando le va mal. Ahora tenemos economistas. Yo recomiendo a cualquier persona que toma en serio a Andrés Velasco como figura que ustedes lean su libro. Tiene una novela que es la historia de un, curiosamente, estudiante de doctorado chileno en Estados Unidos que empieza a tener una relación amorosa con la dueña de la posada donde se está viviendo. Es de verdad una fantasía. ¿Usted la leyó, Daniel? Lo más en serio. ¿No? Mira, yo no lo he leído. Es más, puedo decir que cuando me tapé la cara era porque yo en algún momento sí me tomé en serio a Andrés Velasco. Incluso hice campaña por él. Así que me tapé la cara con mucha razón. Ya, pero es que una cosa es... Lean el libro. Eso. Sebastián Sichel también hizo campaña por él. Tengo algo común. Tengo algo común con pero espérense, porque déjenme hablar. ¿Qué? Obvio que tengo que hablar. Sí. Como economista, no sé, pero ¿el libro es bueno o no es bueno? Eso es lo que estoy preguntando. Parece que no. Claro, ¿no? Una persona que dedica a una fantasía de sí mismo, describe cómo tiene una relación con la dueña de la posada. ¿Cómo podría ser un libro bueno? Depende de lo que uno quiere decir como bueno. El libro yo lo recomiendo porque habla del problema psicológico profundo de la élite chilena que no tiene ninguna vergüenza. Eso. La única persona que de cierta forma logra hacer competencia con Velasco en falta de vergüenza es Patricio Navia, que ha sido, como sabemos, una persona que escribe poesía. Yo creo que después de leer la poesía de Patricio Navia, yo quedo a la conclusión que lo que se llama el centro derecha chileno, que al final el extremista de centro, de verdad es una persona que falta esa cualidad básica en los seres humanos, que es vergüenza. Y por eso el acercamiento con los empresarios, por eso esa actitud tan arrogante, aquí vengo yo y yo tengo la verdad, y todos los que hablan del problema de los buenos modelos son unos idiotas que no saben, viene de esa arrogancia psicoanalítica básica. Oye, que, ojo, es otro problema con la desigualdad. Una sociedad súper desigual también tiende a tener esas personas que nunca han encontrado un poco de disciplina, de decir, por favor, no actúes así, estás dejando la escoba. Un poco más de vergüenza, un poco más de autoconocimiento. No, con la élite viven en una burbuja donde nadie les dice no. Y el resultado de eso, que sin duda, es bajo crecimiento, altos niveles de pobreza, de deuda, pero el resultado de eso también es libros y novelas como la de Andrés Velasco. Creo que se llama Lugares Comunes, ¿no? Sí. Pero además que una persona está haciendo fantasía, o sea, él imagina a sí mismo en esa posición. Bueno, eso explica muchas cosas. Es lo banal de la fantasía. Hassan, pero a quién le fue un poco mejor a Sebastián Edwards también, que él también tiene carrera novelista. Bueno. Sí. Edwards se fue a vivir en Estados Unidos para limpiarse así de esa manera de su apellido y sus locuras. Espero tu cuento entonces, pues, Hassan. Está cantado. Oye, Hassan, querido. Oye, dice, el público pide que Hassan se haga un Twitter. Necesitamos sobrevivir a la pandemia. ¿No tienes Twitter, Hassan? No, yo detesto Twitter. Estoy en contra. Tengo Instagram, tengo Facebook, pero no voy a tener Twitter. ¿Por qué no te gusta Twitter? Me niego. Siento es que el límite de caracteres como concentra la estupidez, vinculado con el hecho que, de hecho hay estudios académicos de eso, que Twitter, sobre todo en países como Chile,
tiene muy pocos usuarios y está muy fuertemente sesgado hacia personas politizadas, hacia la derecha, muchos bots. Twitter es una burbuja de gente más politizada. Hay poca gente que ocupa, porque no es una red social muy interesante. Al final, con Facebook uno puede poner cosas personales, en Instagram uno pone fotos. Twitter es solamente para las opiniones de las personas. ¿Y quiénes son las personas que quieren regalar sus opiniones al mundo? Los peores personas posibles. Entonces, Twitter concentra lo peor. Hoy día cierro Twitter. No, yo estoy de acuerdo con Hassan. Uno se informa. No, pero oye, también se informa uno. ¿Eh? Yo hay que reconocer que hay mucha gente que se informa a través de Twitter. Eso no puedes desconocerlo, Hassan. Porque yo diría que se más rápidas, noticias más rápidas. Pero uno entra en el feed de Facebook y ahí están las noticias muy rápidamente. También. Y con un poco más de análisis. Te dan más espacio para poner como un análisis un poquito más profundo. En vez de esa idiotización de la conversación que pasa cuando uno está limitando 280 caracteres. Oye, entremos en materia de lo que está pasando en Estados Unidos, cómo ha evolucionado desde la última vez que conversamos, Hassan, que nos dejaste además llenos de datos que me parecen muy interesantes, como por ejemplo que una persona afroamericana o afrodescendiente, digamos, tiene 3 veces más posibilidades de morir que una persona blanca. Ha evolucionado muy rápidamente y con mucho toque de queda, ¿no es cierto? En Estados Unidos, harta militarización, enfrentamiento entre ciudadanos. ¿Qué podemos contar de me declaro? Yo después de la depresión que caí después de la recuperación de Boris Johnson, cuando me di cuenta que este coronavirus no está matando ningún cuico y ninguna persona que tiene el poder y la responsabilidad por sobre todo una enfermedad que está matando a los más débiles. Pero es la realidad que es una enfermedad que mata solamente a los invisibilizados, a los más débiles. Al final termina matando a mucha más gente que una enfermedad que es una enfermedad compartida. Cuando las altas esferas de la sociedad también mueren, eso es una buena cosa porque implica que a la larga menos gente va a morir. Es así de frío el cálculo. Si al final somos todos los que no tienen poder de decisión, los que morimos de algo, a la larga más gente muere. Entonces en ese sentido, yo estaba súper deprimido con lo que está pasando, pero con el estallido estadounidense se nota que hay una posibilidad de respuesta. Y lo interesante de este momento es lo similar que es con lo que pasó en Chile. Tenemos un presidente que de verdad ha sido excelente porque siempre echa benzina al fuego. Sí, al final si tuviéramos un presidente más competente como Obama, recuérdense que murieron muchos negros por la violencia policíaca durante el mandato de Obama. La diferencia es que eso se tapó. De la misma forma que Bachelet lograba tapar a las causas del malestar. Tenemos un presidente que no está tapando eso. Lo deja completamente expuesto. Y eso genera una reacción, una movilización importante que permite que las cosas cambien de verdad. Y podemos hacer entonces un cambio profundo del modelo. Eso va a demorar, pero yo soy optimista en ese sentido. Lo encuentro fascinante que en la ciudad de Minneapolis el Consejo Municipal está en serio debatiendo el desfinanciamiento de la policía. No esos programas de enseñar a los policías a ser más buena onda, que ojo, en el caso de Minneapolis lo tenían de antes. No es una policía que no ha tratado de ser una policía comunitaria. Lo intentaron con programas de educación y todos los demás. Y este asesinato ocurre después de todos esos intentos. Intentos que fracasaron por la resistencia profunda, en parte por el sindicato de los policías, que defiende al final esa versión antigua de la policía, pero también porque es un problema estructural. ¿Y qué hace el Consejo Municipal? Dice, vamos a sacar la plata de la policía nomás y vamos a hacer entonces una política de seguridad que desde la comunidad, de crear otras instituciones, por ejemplo, si hay problemas de droga, que en vez de ir la policía, eso pasa mucho en Estados Unidos porque tiene un estado de bienestar de muy mala calidad. Entonces, lo que pasaría en Europa con una persona enfermo mental que está mendigando en la calle, una persona sin techo, es que va personas para recoger a esa persona y que va al sistema de salud mental. En Estados Unidos llega la policía con un arma. Cuando hablamos de personas que son drogadictos, van la policía con un arma en vez de un especialista en intervención médica por adicción. Y eso es lo que el Consejo Municipal en serio está debatiendo como una alternativa. Tener una policía mucho más chica, mucho más intervencionista y tener, de otra parte,
una fuerte institucionalidad de servicios sociales. Ese tipo de debate de desfinanciar la policía sería algo de la extrema izquierda, de los liberales completamente fuera de locos termocéfalos, y ahora se está debatiendo en serio. Entonces, en este momento, lo que pasa con estos estallidos, más allá de la tragedia, es que se avanza mucho. Y eso es lo que está pasando en este momento. Además, con el presidente que está actuando como Piñera, tratando de mandar a las Fuerzas Armadas directo a intervenir. Oye, Hassan, y la institucionalidad es un poco más fuerte, no pueden dar fácilmente. Y respecto de Trump, ¿qué te parece que haya finalmente, en esta obsesión que tuvo desde siempre, con levantar un muro, lo haya levantado para protegerse de la ciudadanía, nada menos que la Casa Blanca? Qué simbólico, ¿no? Sí, totalmente. Además que quería ir a la iglesia, entonces mandó así las fuerzas de seguridad para sacar los que estaban ahí refugiándose en la iglesia. Luego, de hecho, la policía llega y empieza a golpear a los mismos sacerdotes que están ahí ayudando a la gente, para que llegue el presidente para sacar su foto con la Biblia. Una persona que sabemos no es exactamente una persona religiosa, Donald Trump. Representa toda la farándula más vulgar, de esa hipersexualización de las mujeres y todos los demás. Y ahora está jugando con el voto evangélico. Muy vinculado con el caso Epstein, que ha estado tan en boga, ¿no? Deberíamos hablar de Jeffrey Epstein en algún momento, y lo que significa y lo que podría llegar a conocerse a futuro, a partir del documental que está en Netflix. Y de las fotografías que filtró Anonymous. Exacto, y de lo otro, claro, del otro pasaje de esa investigación, ¿no, Hassan? Sí, Epstein, que era amigo de toda la clase política, de Clinton. De la familia real británica y, por supuesto, de Donald Trump. Y una persona que estuvo encarcelado por tráfico de menores, así una red de prostitución infantil enfocado en él. Y él se suicidó en la celda en Nueva York, y terminó la investigación. Ahora había una serie de autopsias, cada uno como cuestionando si fue suicidio o no fue suicidio. Es uno de esos misterios que de verdad no se sabe. Dice que tiene mucho que ver con su forma de vivir también, ¿no? Siempre rodeado de misterio. Y también bien vinculado a Piñera en el sentido de cómo alcanzó su riqueza Epstein, ¿no? Daniel, ¿sabes lo que pasa? Es que quería compartir con ustedes algo antes de que se nos acabe el programa y nos quedan 2 minutos. Por supuesto. Nos llegó en exclusiva para La Voz de los que Sobran una declaración de los funcionarios de la salud sobre este compañero de trabajo de ellos, que es el chofer del subsecretario Zúñiga, y dice: efectivamente, hemos sabido que nuestro compañero de trabajo, Alejandro Molina, se encuentra hospitalizado grave en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre, debido al COVID-19, lo que nos parece triste y lamentable. Enviamos a él y a su familia un abrazo fraternal de fuerza y esperanza, que Alejandro supere este estado y lo tengamos pronto con nosotros. Lo pedimos a la subsecretaria Daza y al subsecretario Zúñiga. Es transparencia en estos momentos y mayor preocupación por sus, comillas, colaboradores, como acostumbran llamar a los y las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud. Y se cumplan no solo los protocolos de seguridad y protección de la vida nuestra, sino que dejen de lado la desidia que han demostrado desde el comienzo de la pandemia y cumplan con su obligación y responsabilidad de protegernos mediante instrucciones claras y contundentes en que empaticen y sostengan medidas protectoras de la vida y la salud de cada uno y una de las y los trabajadoras y trabajadores. Tomás Mix, director de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de Salud, AFUMINSAL, que tiene mucho que ver con lo que decía Hassan, justamente esto de que a los ricos ahí siguen y los que se enferman al final son los más débiles y los más desprotegidos, ¿no? Aquí lo vemos, es clarísimo. El subsecretario ahí sigue, en su puesto además, todos los días, haciendo conferencias de prensa, mientras su chofer se debate ahí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, contagiado con COVID-19. Ahí está, no sé qué les parece, si alguien tiene algún comentario final. Estamos terminando, nos queda 1 minuto, chiquillo. Hassan, por favor. Sí, al final es precisamente eso, que hasta en la muerte hay segregación social, hasta en los momentos de enfermedad grave, las personas con más plata pueden vivir en una burbuja y protegerse,
y los que no tienen eso sufren directamente. Y lo que estamos viendo a nivel de Estados Unidos y lo que vimos en Chile es que el gobierno, que debe estar tratando de ayudar, responde a los más pobres con balas. Eso lo estamos viendo directamente en los intentos de mandar a las Fuerzas Armadas. Imagínense qué es lo que se hizo en Chile. Estados Unidos es un poco más difícil porque el presidente no controla los estados. Entonces está todo en Washington, D.C. como el territorio capital y no pueden salir de ahí. Pero la propuesta es mandar para reprimir, para matar. Y eso al final está dejando bien claro cómo funciona este modelo. Exactamente. Ay. Gracias, como leí el otro día, no es una pandemia social, como dice el presidente, sino que lo que estaba en crisis es el modelo que ellos defienden tanto, ¿no? Un abrazo, Hassan Akram, como siempre, brillante en sus intervenciones. Excelente, Mauricio Hassan, Jürgensen, Daniel Stingo, que tengan un gran fin de semana. Chao, familia, que estén muy bien.